Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre Excel y esta vez te voy a mostrar rápidamente cómo armar un buscador sencillo en una tabla o en una base de datos de manera muy rápida y simple. Lo que vamos a hacer es tener la posibilidad de colocar el ID de uno de los clientes o su apellido y hacer que Excel automáticamente se coloque en esa fila o en ese registro y lo marque con un color predeterminado, pudiendo así encontrar rápidamente algún dato o información en una tabla. Te muestro cómo. Lo primero que vamos a hacer es marcar toda la tabla, todos los datos. Aquí tengo solamente 10 registros e irnos a la opción de formato condicional y crear una nueva regla. En esta nueva regla vamos a decirle que vamos a utilizar una fórmula y lo que vamos a hacer es colocar el cursor aquí y marcar la primera columna del dato por el cual yo quiero hacer la búsqueda. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a buscar primero por ID de cliente y luego por apellido. Así que para este primer ejemplo voy a marcar esta primera celda de la columna de cliente y luego le voy a poner igual a esta celda donde yo voy a colocar la búsqueda. Lo único que debemos hacer ahora en esto es borrar el valor o el símbolo de dólar de las filas, porque la búsqueda va a ser en la columna, pero únicamente necesitamos que varíe el número de filas. Por eso le quitamos la referencia absoluta a la fila y se lo dejamos a la columna. Luego de ello vamos a irnos a formato y vamos a seleccionar un color que queremos que aparezca cuando encuentre el registro buscado. Vamos a buscar un color no muy oscuro para que no se opaque o se oculten los datos y le vamos a poner aceptar y nuevamente aceptar. Ok, así que vamos a hacer la búsqueda. Vamos a buscar el ID del cliente 6, por ejemplo, y automáticamente se va a colocar ahí. Si buscamos otro cliente, el 2 o el 9, como puedes observar, pues la búsqueda es, entre comillas, muy rápida. Voy a borrar el ID y se desmarca todo. Vamos a hacer lo mismo con apellido. Vamos a colocar un apellido, pero para lo cual vamos a tener que volver a marcar los datos. Nuevamente nos vamos a formato condicional, vamos a volver a crear una nueva regla, vamos a utilizar una fórmula, coloco aquí, marco la primera celda de la columna, le digo igual al campo donde voy a colocar la búsqueda y nuevamente borramos la referencia absoluta a las filas. Establecemos un color de relleno, podría ser el mismo color, aceptar y aceptar, y vamos aquí a probar. Y así mismo va a funcionar. Y cuando borras el nombre, pues se borra todo. Y es una manera sencilla y muy rápida de encontrar un dato en una tabla que usas a diario. Y a esta búsqueda le podemos agregar variaciones, validación de datos, podemos hacer un sinnúmero de cosas, pero en este video quería enseñarte esto de manera muy rápida y sencilla y que a mí personalmente me suele funcionar cuando requiero hacer algo así muy rápido. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil. Si te gustó, no te olvides de dejarnos un like, que nos ayuda a mantener el canal, y pues te invito a visitar el resto de videos del canal, que seguro encuentras algún otro video de interés. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.